Buenos días. En esta oportunidad como grupo les hablaremos sobre el tema los auxiliares del comerciante, con base en los artículos 365 al 410 del Código de Comercio de El Salvador. Mi nombre es Silvia Dueñas. Yo les hablaré un poco de qué son los auxiliares del comerciante y el factor gerente. ¿Qué son los auxiliares del comerciante? Los auxiliares del comerciante son personas que colaboran con el empresario en su actividad comercial. Cuando éste se le dificulta o no puede actuar de una forma directa en todas sus funciones u operaciones. De igual manera, el Código de Comercio de El Salvador los divide en dos grupos: auxiliares subordinados, que es el factor, y los dependientes de este. De igual manera, son los que, como les hice mención, son los que actúan bajo lineamientos del empresario o del comerciante. Y también se encuentran los que son los auxiliares autónomos. Estos son los que trabajan de una manera o operan de una manera independiente a la organizativa de la empresa. También se les llama comisionistas. El factor gerente. El factor gerente se encuentra en los artículos 365 al 378, que más explica sobre el auxiliar subordinado. Este auxiliar es el de mayor jerarquía dentro de la empresa y tiene un poder general y permanente para administrar uno o varios establecimientos del comerciante. También le da potestad para actuar completamente en su nombre. Para ser nombrado o realizar el nombramiento, debe de inscribirse en el registro de comercio para ser oponible, se puede decir oponible frente a terceros, o sea, reconocerse ante terceros que él es el auxiliar, pues, de la empresa. Dentro de las facultades está que puede realizar todos los actos propios del giro del establecimiento que él, pues, dirige, o de la empresa. De igual manera, dentro de las responsabilidades, el comerciante responde de una forma o de una manera solidaria a que éste, como el factor, por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Le da como cierta autoridad que él pueda tomar decisiones que estén dentro de ese factor. Y nos encontramos también los subfactores, perdón. El factor puede delegar parte de sus atribuciones con autorización del comerciante. ¿Qué quiere decir? Se encuentra en los artículos 375 al 378. Quiere decir que el auxiliar subordinado puede delegar parte de sus atribuciones o funciones con autorización del comerciante a otras personas o a terceras personas. Hasta acá mi intervención. Lo dejo con mi siguiente compañero, que hablará de los dependientes o colaboradores. Muchísimas gracias. Un cordial saludo, licenciado. Mi nombre es Joseph Adonai Alvarado Sánchez, con el número de carnet 85 16 18 2020. En esta ocasión le voy a hablar un poco sobre los dependientes o colaboradores y de los corredores. Los dependientes son los auxiliares subordinados del comerciante que, sin tener la categoría de factores, actúan por cuenta de aquel que en el desempeño de labores propias del establecimiento mercantil. Su poder de representación es más limitado que el del factor, pues solo alcanza los actos por los cuales han sido específicamente autorizados, de acuerdo al artículo 379 del Código de Comercio. Tenemos clases de dependientes. Según la doctrina y la propia regulación del Código de Comercio, nos permite distinguir entre los siguientes: entre los dependientes con poder general de administración, que son los que tienen las facultades de realizar cualquier acto de giro ordinario del negocio. Tenemos los dependientes con poderes especiales o limitados, que
Estos solo pueden realizar los actos por los cuales han sido específicamente habilitados. En este sentido también tenemos los dependientes tácticos, cuya autorización para actuar se refiere del consentimiento táctico del comerciante, derivado de la tolerancia reiterada de sus actos. Y en este sentido, las facultades y los alcances de la representación lo podemos encontrar en los artículos, ¿verdad?, siguientes, que es en el 380, que es la representación en actos del establecimiento, que los dependientes están al frente de un establecimiento o sección de este se entiende por autorizados para realizar todos actos propios de su sección o del establecimiento, que en este caso dirige sin necesidad de poder especial. Esta es la llamada representación aparente o por su habilitación. Tenemos el siguiente, que es el 381, que son los dependientes encargados de recibir mercadería. En este caso, pues establece que los dependientes encargados de recibir mercadería eh, o valores tienen la facultad de otorgar recibos, correspondencia y tales recibos que obligan al comerciante, ¿verdad? Tenemos el 382, que son los dependientes viajantes. En este caso son también representantes del comercio que están autorizados para tomar pedidos y concluir contratos, ¿verdad?, en el nombre del comerciante. Tenemos las responsabilidades también del comerciante en los actos a sus dependientes. Esto se puede encontrar en el artículo 383 del Código de Comercio, que establece las responsabilidades solidarias del comerciante por los actos que sus dependientes, en este caso, realicen en el ejercicio de sus funciones. Y estas responsabilidades se fundamentan en el principio general del derecho del que quien beneficia de la actividad del otro debe responder por los daños que éste cause. Sin embargo, el comerciante solo responde si el dependiente actuó dentro de las facultades en el que le fueron conferidas, sea expresa o sea tácticamente también, ¿verdad? Los actos realizados fuera del ámbito de la autorización no obligan al comerciante, salvo que éste ratifiquen posteriormente, ¿verdad? Las obligaciones de los dependientes los tenemos en los artículos 384 y 385, que establecen lo siguiente, que deben de cumplir lo que son las instrucciones del comerciante, deben actuar con lealtad y diligencia en el desempeño de sus funciones, no revelar información confidencial del establecimiento, no competir con el comerciante en el mismo ramo, salvo autorización, y principalmente, ¿verdad?, rendir cuentas de los negocios realizados. Y le voy a hablar también de los corredores, que su definición es la siguiente, que el corredor es el auxiliar autónomo del comerciante cuya función consiste en poner en contacto a la persona que desea celebrar contratos mercantiles, sin representar directamente a ninguna de ellas, sin quedar obligado por los negocios en el que perfectamente, gracias a su medición. En el artículo 386 del Código de Comercio define un corredor como el agente auxiliar de comercio que, con conocimiento de mercado, realiza una actividad de medición o interposición entre las ofertas y demandas para poder facilitar la conclusión de los contratos. Y en este sentido también no podemos dejar pasar lo que son las obligaciones del corredor, que estos se encuentran en el artículo 392 al 396, que establece lo siguiente, que debe de guardar el secreto profesional respecto a las operaciones que intervengan de la identidad de sus comitentes, si no me equivoco. Es actuar también con imparcialidad y objetividad, sin favorecer los intereses de una parte sobre la otra, ¿verdad? Comunicar también las partes de todos los datos relevantes que conozca sobre el negocio. Asistir a la formalización del contrato cuando alguna de las partes lo requiera. Y también llevar al día lo que es el libro de registro de operaciones, ¿verdad? Tenemos también los derechos del correaje, que lo tenemos en el artículo 397. Tenemos las responsabilidades del corredor, que están desde el artículo, si no me equivoco, del 398 al 399, ¿verdad? Esta ha sido mi intervención. Muchísimas gracias. Muy bien, continuando con la exposición, mi nombre es estudiante José Ricardo Alfaro Portillo y a continuación voy a continuar acerca de los tipos de auxiliares de los comerciantes. A mí me ha correspondido los comisionistas.
Este tipo de auxiliares está regulado a partir del artículo 400 al 410 del Código de Comercio salvadoreño. Vamos a analizar más que nada su concepto, las características, las obligaciones que conlleva este tipo de auxiliares, los derechos y la diferencia clave que existe entre este tipo de auxiliares y los demás auxiliares mercantiles. Para iniciar, es importante que dentro del derecho mercantil aclaremos que existen personas que ayudan con los comerciantes en el desarrollo de sus actividades comerciales. Estos son conocidos como auxiliares del comercio. Algunos actúan subordinadamente, ya sea debajo del encargado propiamente del comercio, y otros de forma independiente o autónoma. Dentro de estos auxiliares, entonces, vamos a encontrar al comisionista. El comisionista es la persona que realiza actos de comercio por encargo o otra llamada comitente, y entre lo más importante es que el comisionista actúa en nombre propio, pero por cuenta ajena. Esto significa que cuando celebra contratos con terceros, utiliza su propio nombre y asume personalmente los derechos y obligaciones derivados del negocio. Sin embargo, las ganancias o pérdidas económicas corresponden realmente al comitente, quien fue el encargado o quien es el encargado del negocio. Esta característica constituye la principal diferencia entre el comisionista y otros auxiliares. Por ejemplo, el factor o gerente, como antes lo mencionaban mis compañeros, y los independientes actúan directamente en nombre del comerciante. Es decir, representan al comerciante frente a terceros. En cambio, el comisionista no representa directamente al comitente, sino que actúa personalmente, aunque el negocio o beneficio afecte económicamente al comitente. Entre otras de las diferencias o entre otras partes, el corredor también representa no representa a ninguna de las partes, ya que únicamente facilita la celebración del negocio entre ellas, hablando entre otro tipo de auxiliares. El Código de Comercio regula que la figura, como ya mencionamos anteriormente, está estipulada en el artículo 400 al 410, y es de acuerdo a esta normativa que el comisionista tiene varias obligaciones fundamentales. La primera obligación es ejecutar la comisión encomendada. Esto significa que debe cumplir el negocio siguiendo las instrucciones recibidas del comitente y actuar de forma diligente y de buena fe. Y la segunda consiste también en informar al comitente sobre el desarrollo de la operación. El comisionista debe mantener comunicación constante respecto al negocio encargado y notificar cualquier situación importante que pueda afectar el resultado de la comisión. Entre otras obligaciones que podemos mencionar, que es una de las importantes, es rendir cuentas. Esto implica, una vez concluido el negocio, el comisionista debe entregar al comitente toda la información, documentación y el dinero o bienes relacionados a la operación que él realizó. También tiene obligación de conservar y cuidar adecuadamente los bienes o mercancías que haya recibido para ejecutar la comisión. Si actúa con negligencia y causa daños, puede responder legalmente a eso. Entonces, quiere decir que va a estar atado también a ese tipo de obligaciones. En cuanto a sus derechos, el principal derecho que tiene es recibir una remuneración o comisión por el trabajo realizado. Esto es de acuerdo al artículo 409, que establece que el comisionista tiene derecho a cobrar la comisión pactada cuando el negocio se haya concluido satisfactoriamente. En conclusión, el comisionista cumple con una función muy importante dentro de la actividad mercantil, ya que permite que los comerciantes realicen negocios a través de terceros especializados, y su principal característica es la representación indirecta. Siempre va a depender del comitente, pero este va a actuar de forma propia. Es así como mencionamos algunas de las obligaciones y características de este tipo de auxiliar, y concluimos con la exposición de este tema. Muchas gracias.